¿Cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estábamos hablando recién sobre las capacidades de emprender, que es importante para proyectar. Esto lo puede uno llevar al campo, digamos, cívico, lo puede llevar al campo social y también interpersonal. Rodearse justamente de personas y armar un equipo a la hora de querer trazar un horizonte para poder generar algo propio, algo que tenga vuelo. Y es importante también, si uno lo ve a nivel país, hacerse justamente de las mejores personas, y me refiero también a aquellas que tengan una misma cosmovisión en un sentido más comunitario y no tanto individualista. Vemos, por ejemplo, hoy día, en estos días se ha suscitado una crisis impresionante en Brasil a raíz de la corrupción, que bueno, ya era de común de un común entendimiento todo este tiempo, pero se ha entrado una crisis tal que incluso se está evaluando que peligra la propia institucionalidad del Mercosur. La corrupción pareciera que está, digamos, en moneda corriente hoy día, y vemos como la clase dirigente se jacta de utilizar el poder para beneficio personal. Bueno, pero concretamente, ¿cuál es la pregunta? Bueno, como hoy día nosotros tenemos que encontrar a nivel país esa capacidad para identificar personas que tengan un espíritu comunitario a la hora de querer trazar políticas de gobierno y no se jacten de los cargos personales para beneficio, digamos, que trascienden a una vida social, digamos, en comunidad. Es muy difícil aplicar un principio comunitario en una sociedad donde está acostumbrada a, digamos, a recibir y no dar. Ya tenemos en la primera junta, Cornelio Saavedra, Moreno y otros más, donde Moreno, en la Gaceta de Buenos Aires, hacía circular el contrato social de Rousseau, traducido. Bueno, en ese contrato social se distribuían, el pueblo relegaba derechos, y para que el Estado asuma obligaciones. Bueno, después él fue enviado en una misión diplomática con el hermano, se recibió la cicuta en alta mar. Bueno, concretamente ahí quedó el predominio de Cornelio Saavedra, el monarquismo, digamos, y no constituye una república al estilo de la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Que, entre paréntesis, fue una revolución, más que nada, fue una revolución, digamos, para preservar la inserción del nuevos grupos, digamos, sociales. No fue una toma de la Bastilla Tarascones, fue contra la monarquía y contra la nobleza, digamos, la incipiente clase emprendedora nueva que quería salir, digamos, al ruedo económico. Bueno, pero acá en este país concretamente está el contrato social de Rousseau, que se difundió. Muy bien. Ese contrato social cedía derechos a los ciudadanos a cambio de la responsabilidad del Estado de asumir obligaciones y buscar la protección ante la renuncia de derechos. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió? El Estado acá creyó dar derechos mediante la jura de la Constitución, pero en rigor de verdad no dio ningún derecho, se arrogó todos los derechos, y no existe, ha quitado, ha matado, digamos, por así decirlo, una iniciativa, una libre iniciativa privada, el emprendedorismo individual. Y ahí viene el Estado patrón, el Estado paternalista, digamos, el Estado tutor de todos los tiempos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el Estado no ha permitido el desarrollo individual de las iniciativas privadas, y entonces se va formando un Estado absolutista, tiránico, que han incidido en toda la vida nuestra política, cultural, más que nada cultural,
Entonces, ese es el gran defecto que tenemos nosotros, la gran distorsión, digamos, sobre todo el Estado presente en todos ámbitos de nuestra vida, fiscalmente hablando, realmente es una real persecución, digamos, tributaria, porque no es una permanente traba a la libre iniciativa, ¿no es cierto? Bueno, ese es uno de los grandes temas que nosotros no hemos jurado una constitución realmente, que ya venía como antecedente, la constitución del 19, la del 26, ambas unitarias, y la del 53 federal, que realmente no tiene nada de federal, que es una constitución unitaria, centralizada desde Buenos Aires, digamos, donde está el Estado tutor y las provincias son meras administraciones. Por eso se dice que la Constitución, que no es gratis decir que los gobernadores de provincia son precisamente representantes naturales del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, ahí hay una pincelada unitaria como representantes, ¿no es cierto? Representan las provincias son anteriores a la nación, sin embargo, son representantes naturales del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, así están las cosas en nuestro país. Entonces se ha creado una dictadura política, y con la apoyatura de la Constitución Nacional, o sea, la apoyatura legal, digamos, con un marco legal, y realmente acá, digamos, Rosas fue, por ejemplo, Rosas, que estuvo desde el 28 a 1953, durante 25 años, fue el que anticipa y descubre el modo de usar el gobierno para defender sus propios intereses. Confunde sus propios intereses con los intereses nacionales. Curiosa, una gran curiosidad, ¿no es cierto?, para futuros gobiernos que han querido hacer negocios propios. Ahora te interrumpo, Juan Carlos, ¿cómo estás? Mira, vos sabés que, bueno, vos bien sabrás, entre 1810 y 1816 hubo como un primer derecho constitucional con la idea de independencia. El objetivo era de acabar con el poder político europeo, ¿no?, que se ejercía sobre el territorio durante la época de la conquista, el periodo de la colonia. O sea, el objetivo realmente que inspiró a los legisladores era realmente la independencia y la libertad, ¿no? Garantizar que se rompa todo lazo con el país conquistador. Hoy encontramos una constitución distinta, obviamente, encontramos otro momento de la vida donde realmente, no sé, el argentino siento que vive influenciado, por más que haya cortado lazos con esa Europa vieja, desesperada. En su momento los legisladores incluso dieron su vida, muchos pensadores, para lograr separarse definitivamente. ¿Qué es lo que hoy encontramos en nuestro mapa político actual, argentino, donde si bien nos liberamos de aquella Europa, de aquella dominación, hoy qué tipo de dominación política tenemos? Bueno, la dominación no es una dominación política. Tenemos un efecto cultural, digamos, un efecto cultural. Acá se juró una constitución, la del 53, en base a, digamos, prácticamente había inmigrantes, las oleadas inmigratorias. Entonces, es una constitución que se juró sobre habitantes que no tenían una idiosincrasia nacional, ni patria, bandera, no tenían conciencia nacional, porque se había extinguido el indio, el gaucho arrinconado a las manos. O sea, los tres estados paralelos, el indio, el gaucho y el hombre de la ciudad, digamos, que había una disputa, digamos, entre tres actores sociales, digamos. Bueno, dos quedaron raleados y quedó solamente el nativo criollo, bueno, y insuficiente como para jurar una constitución. Y ahí fue cuando vino la inmigración. Pero lo cierto es que se ha fundado un país sobre una concientización, digamos, de pertenencia a países de toda clase de latitudes, ¿no es cierto? Y bueno, entonces eso hizo que no haya una conciencia nacional. Entonces,
el Estado se ha hecho omnipresente, omnisciente en todo, y ha regimentado el país desde Buenos Aires. Por eso Rosas, por ejemplo, bueno, vamos de ejemplo, Rosas es ese que se anticipa y descubre el modo de usar el gobierno para defender sus propios intereses. Confunde y mezcla sus bienes propios con los bienes nacionales. O sea, concretamente es el que impone el Estado, el poder del Estado. Y bueno, ahí se estructura el Estado desde Buenos Aires y nunca más pudimos salir de esto. O sea, Rosas manejó el gobierno como un gobierno de un ejecutivo central con facultades extraordinarias, ¿no es cierto? Ya un sistema presidencialista, digamos, anticipado, digamos. Claro, es un sistema excelso, digamos, con una suma de poder público, digamos, que en los hechos, en lo largo de todos los tiempos, tenemos que la división de poderes nunca existió, las Cortes Supremas hasta han llegado a convalidar el golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen, y bueno, y sucesivos cortes nunca han desconocido los regímenes de facto. Los poderes legislativos, realmente los bloques han respondido siempre digamos, a los designios confesables o inconfesables del Poder Ejecutivo, o sea, como se dice vulgarmente, una mera escribanía. O sea, tenemos en concreto, digamos que una suma del poder público, una constitución unitaria, porque digamos que con la caída de Rosas vino la idea de los nuevos gobiernos y sistemas a imitar su estatismo, digamos, porque quedó intacto, digamos, su estructura, digamos, dictatorial quedó intacta, ¿no es cierto? Rosas, por ejemplo, usó el Estado para imponer la barbarie, y después los que vinieron después de Caseros usaron el Estado para imponer la civilización, entre comillas. Realmente es un Estado, es un Estado que subsiste hasta nuestros días, para civilizar a las personas, y domesticarlas para que sea, digamos, un régimen tributario, tributarista, un régimen de aporte. También no se puede vivir de la anarquía, por supuesto, pero lo concreto es que el Estado debe dar las seguridades básicas, las coberturas básicas necesarias, pero nada de eso ocurrió, y bueno, el Estado no ha permitido el desarrollo, digamos, en las personas de su libre iniciativa privada. Con el afán, tenemos por ejemplo, con el afán del libre comercio, digamos, cuando la colonia, el presidente Río de la Plata estaba bajo el monopolio de Buenos Aires, para evitar la penetración del imperio portugués, inglés, americano, a las costas argentinas, del comercio. Rosas tenía cerrado todo el estuario del Río de la Plata para evitar el acceso a los productos, ¿no?, que venían de otras latitudes. Y bueno, se dictó la Constitución del 53, y ¿qué ocurrió? El artículo 26 de la Constitución Nacional, como sancionamos una Constitución, digamos, capitalista, liberal, la concepción liberal de la época, entonces se le ocurrió a Urquiza, después de la batalla que había reconocido Rosas, la huerta de obligado, que expulsó a los ingleses con la cañoneando. Y bueno, lo cierto es que se sanciona la Constitución del 53 y Urquiza internacionaliza los ríos interiores de Argentina, particularmente el río Paraná. Entonces tenemos nosotros dentro de la República Argentina el río Paraná, que es un río internacional, viene de Paraguay, y ahí en Paraguay vienen las barcazas con la droga y demás cuestiones, bueno, y el comercio
esa vía fluvial en barcazas, caravanas de barcazas, van hacia el Río de la Plata y salen. O sea, concretamente nosotros tenemos dentro de la República Argentina un río internacional. Lo que habría que hacer es modificar la Constitución y ese río internacional hacerlo nacional. Pasa por toda la provincia mesopotámica, es una vergüenza absoluta. Bueno, pero lo concreto es, nos estamos tocando muchos temas al mismo tiempo, pero... No, justo me vino a la cabeza con la cuestión hoy del Mercosur, que bueno, Gretel bien va a hablar dentro de un rato, se está buscando, digamos, esta unidad que nos está faltando, más allá de lo que ocurre con Argentina, esta unidad con todo el Mercosur, esta barrera arancelaria que si bien desapareció hace un tiempo, pero se está buscando, digamos, lo estamos estudiando justamente en Derecho Tributario, que a partir de ahora que uno pague, por ejemplo, si uno está interesado en importar algo del exterior y que puedes hacerlo ingresar por Uruguay, por los puertos de Uruguay, por el puerto de Brasil, pagando un arancel anual. Eso facilita que no tenga por qué pasar a veces por el puerto de Buenos Aires, sino que pueda traer, no sé, la mercadería por otro lugar, por otro país. Digo, hablando de la unidad que nosotros estamos necesitando como diría continente, ¿no? Hoy en día no podemos enfrentar un negocio internacional de manera independiente. Hoy tenemos que pensar en la unidad de grupo, porque así se está sucediendo en Oriente, está sucediendo en Europa. Ya los países ya no es la época donde negociaban entre ellos, sino que hoy ya se están juntando, ¿no? De una manera global para poder hacer los negocios. Sí, bueno, pero acá lo que pasa es que no sé, es un fenómeno muy especial la República Argentina, porque si bien es cierto que tenemos una Constitución federal que tiene un ropaje federal, en el fondo es una Constitución unitaria, porque todo se centraliza desde Buenos Aires y acá rige lo que es la dictadura del pensamiento, del análisis, de las resoluciones, todo desde Buenos Aires. O sea, las provincias son meros administradores de las miserias locales. Y bueno, entonces es muy difícil hacer un entendimiento regional, global, si no se abandona ese criterio, digamos, autoritario, personalista de los presidentes de turno que han existido a lo largo de todos los tiempos. Entonces, si no se abandona esa tesitura de sentirse que acá digamos, Buenos Aires es el ombligo de América del Sur, y bueno, seguimos con esa tesitura, no hay un criterio de integración, porque la integración hace que se debilite el poder central, o sea, el que detenta el poder ejecutivo, en este caso, tiene que, digamos, interrelacionar poderes, y acá la cuestión es en todos los presidentes, salvo rosas excepciones, Frondizi, Ilia, permanentemente a lo largo de toda la historia, se han lustrado el bronce con el codo. No quisieron esperar que le hagan la lápida, digamos, con el monolito ahí, que le lustre el sepulturero, no, se lo lustraron con el codo. ¿Sí? Bueno, y ahora, como el mundo está avanzando, y como te decía, recién veíamos noticias que Macri dice que consigue una gran inversión china, millones de dólares. Volvemos a los errores, ¿no? Digamos, en vez de pensar en integración, en trabajar a nivel Mercosur, todo lo que pueda ayudar a la región, no, está Sudamérica trabajando de una manera individual. Esto claro. Ya pasó de moda, esto era en otros tiempos. Hoy estamos en un periodo de globalización donde hay que trabajar en conjunto. Bueno, si bien hoy Brasil está pasando una etapa terrible que, bueno, viene hace años alimentándose, y justamente nosotros como país aliado que somos terminamos siendo afectados, sobre todo en el cambio, estamos hablando, bueno, a nivel financiero. La situación hoy es que Argentina tiene que pensar más en una cuestión macro, ¿no? Para no caer como han caído otros países, digamos. Hoy me conviene, mañana no me conviene. Bueno, es cambiar el mapa político. Bueno, vamos a continuar con estos temas más adelante porque tenemos una cantidad de invitados hoy y estamos con los tiempos cortos, así que vamos a profundizar el tema de la integración. Te agradecemos, Juan Carlos, por esta comunicación y estamos en contacto. Bueno, muy bien, gracias.